Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, personas que nos siguen a través de este medio. Que Dios nos bendiga con la paz del Señor. Bueno, ahora que estamos ya en un nuevo mes, en el mes de noviembre, el tiempo transcurre raudo, veloz, y nosotros tenemos que aprovecharlo. Por lo tanto, ya estamos, en la recta final de este año, y es necesario que nosotros vayamos afinando nuestras vidas para manejarnos acorde a las circunstancias. Bueno, también quienes vivimos acá en el Ecuador, en el país, hemos terminado un largo feriado de 5 días bajo los justificativos de algunas fiestas espiritistas y también la recordación de una fiesta cívica de la tercera ciudad más importante de nuestro país, de la ciudad de Cuenca. Bueno, hemos terminado, este feriado largo y ahora tenemos que reincorporarnos a las labores y obviamente yo espero y aspiro que nosotros, cada uno de nosotros, hayamos tenido esta oportunidad de mantenernos siempre en comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración y relacionados en la obediencia. Quiero compartirle en esta oportunidad, a propósito de que seguimos en nuestro rinconcito de la gratitud y quizás tengamos una o dos más charlas al respecto, quiero compartirle algo que es también importante, necesario para nuestras vidas, para la vida de quienes seguimos a Cristo, de quienes queremos seguir conforme a la voluntad de la palabra. Todas las cartas de Pablo, todas las epístolas de Pablo, ¿sí? Tanto las que se llaman o se consideran universales, es decir, las que van dirigidas a muchos cristianos en una región, en un sector, en una ciudad, como aquellas que son dirigidas, con mayor razón inclusive, solo a ciertas personas, todas esas tienen en algún momento unas recomendaciones de comportamiento humano, que tiene que ser un comportamiento cristiano, tanto de manera individual como colectivo. Es decir, hay recomendaciones en estas cartas de Pablo para que la gente sepa cómo comportarse, cómo vivir, cómo relacionarse, cuál tiene que ser su conducta, de tal manera que hagamos visible quién es el que gobierna nuestras vidas, quién es el dueño de nuestras vidas. Y digo, en las distintas cartas, dar recomendaciones que en unos casos parecería muy lógico, quizás. Por ejemplo, dice, qué sé yo, en la carta a los Efesios, no nos mintamos los unos a los otros, ¿sí? Dice, no te pongas bravo, y si te pones bravo, no des lugar a que el diablo se siga de esa braveza. Nos dice cosas como, qué sé yo, que parecería que también no son muy, muy obvias cuando esas cartas van dirigidas a cristianos, ¿sí? Y nos pide, por ejemplo, que no paguemos mal con mal, que no hagamos las cosas de manera indebida, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay esas recomendaciones? O que por un lado parecerían muy obvias, o que por otro lado eh, parecerían inapropiadas para ser dirigidas a un pueblo cristiano, a alguien que ya conoció de Cristo, alguien que ya recibió a Jesucristo en su corazón y que tiene que manejarse obviamente bajo esos parámetros. Bueno, pues la razón simplemente es porque esas cartas fueron dirigidas a personas, a seres humanos como usted y como yo. A personas que seguimos siendo personas, que seguimos siendo humanos, que tristemente seguimos fallando, que seguimos teniendo emociones y las emociones a veces nos juegan un poco, nos traicionan un poco. Seres humanos que aún con el propósito de caminar bien, de enmendar, de corregir ciertas situaciones, pues a veces fallamos. Y esas fallas, muchas de las veces, se vuelven repetitivas porque son inconscientes, porque no las prestamos la suficiente atención. Y a la postre eso termina en un momento, no digo que termina con nuestra condición de hijos de Dios, jamás. Pero digo, a veces esas actitudes repetitivas terminan siendo un mal testimonio, digo, en un momento determinado, porque la gente no es que nos mira todo el tiempo,
No es que nos mira cómo somos en casa, cómo somos fuera de casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, no. Simplemente nos miró en un momento, tuvimos una actitud indebida, proyectamos una imagen y esa imagen puede desmerecernos como hijos de Dios. De tal manera que yo me he permitido tomar para esta charla, que aunque no lo crea, es dar gracias en todo a Dios. Y así la vamos a llamar, dad gracias en todo, en todo. Bueno, me he permitido, digo, tomar unos pocos versículos finales de la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 5, del versículo 12 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 18. Hago yo la lectura de la palabra que va a aparecer en su pantalla y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, estos versículos que son casi los últimos de esta carta, en este caso, en esta carta, Pablo reserva estas recomendaciones, estas indicaciones, estas instrucciones para los cristianos, para los seres humanos cristianos. Y dice, por ejemplo, algo que suele suceder en las congregaciones. Sucedía en esa época, sucedió luego y sucede el día de hoy. Que la gente se molesta, la gente se fastidia cuando es llamada la atención, cuando es reprendida, cuando alguien se acerca y le dice con todo el amor del mundo, con todo el respeto, con toda la consideración: mire, esa actitud de vida que usted está teniendo o esta manifestación que acabamos de mirar o tal o cual situación que por un familiar, por un ser querido, por alguien que está preocupado por usted, me lo hizo saber, ¿sí? Que su caminar no es correcto en el Señor, que está tomando un rumbo inadecuado, que ese tipo de cosas pudieran ser tropiezo posteriormente en la vida. La gente se molesta, es más, debo decirlo como pastor, la reacción de la gente al término de una prédica en la iglesia no es la misma cuando de pronto se habla de fe, se habla del poder de Dios, se habla de las bendiciones de Dios, se resalta las promesas de Dios. La gente sale feliz, satisfecha y abrazándole al pastor, ¿sí? Y dicen: gracias, pastor, esa es la palabra que esperaba, eso es lo que necesitamos, así será, pastor, en el nombre de Jesús. Y la gente sale feliz y contenta. Pero cuando hay una amonestación, cuando hay un redarguir de nuestras actitudes, ¿sí? La gente solo sale despidiéndose y solo dice: gracias, pastor, hasta luego. No es algo que guste. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Aquí en el versículo 12 y 13 dice que nos ruega, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos en una correcta estima a los que trabajando en la obra de Dios, es decir, la obra de Dios es un trabajo que se hace en las almas de las personas. Dice: a los que trabajando en las almas de las personas presiden o lideran, si es que pudiéramos poner algún otro calificativo. Dice: estas personas lo que están haciendo es haciendo bien por los demás. Están tratando de corregir. ¿Qué es una amonestación? Una amonestación es sacar una primera tarjeta amarilla diciendo: estás un poco mal. Si sigues así, vas a obtener la tarjeta roja. Entonces, amonestar es redarguir, es llamar la atención, y eso no nos gusta a los seres humanos y tristemente mucho menos a los cristianos. ¿Por qué? Porque ahí nacen esos pensamientos que vienen de otro lado
Y te dicen, ¿y este qué se cree? O esta qué se cree para decirme tal o cual cosa. A mí déjenme vivir y yo sé lo que hago, ¿no es cierto? Entonces, hay ese conflicto, hay esa situación que dice, ¿sabes qué? Más bien, hermanos, yo les ruego, no es un mandamiento, no es que dice, debes honrarles a todos y ponerles en un lugar preferencial, no. Dice, yo les ruego que más bien consideren y tengan en buena estima a los que les amonestan, a los que presiden, y que amonestan, sí, y que les tengáis en mucha estima, porque ellos están haciendo una obra. Entonces, en esta área, ¿quiénes somos los directamente llamados a amonestar? Somos precisamente los líderes espirituales, los pastores, los dirigentes de cierto ministerio, del ministerio de los matrimonios, del ministerio de los jóvenes, del ministerio de los universitarios y profesionales, del ministerio de las mujeres, del ministerio, qué sé yo, ¿no es cierto? En cada ministerio hay un grupo de personas que son los que presiden. Y ese grupo de personas son los que tienen que amonestar, tanto en la conducta personal de quienes se deben a esos espacios, cuanto de las personas que de un u otro modo colaboran en esa área, ¿sí? Es decir, si hay unas personas que presiden, qué sé yo, grupos numerosos como son el grupo de alabanza y el grupo de maestros de escuela dominical, ¿sí? Son grupos, son ministerios numerosos que tienen, qué sé yo, acá en la iglesia, pensemos que 20 personas en cada uno. Pero de ese grupo de 20 personas hay 2 o 3 que presiden. Entonces ellos también van a amonestar, van a llamar atención a quienes son consiervos de los demás, ¿no es cierto? Entonces, si llegan atrasados al repaso de la alabanza, si llegan atrasados a dar la clase en escuela dominical, los que presiden tienen que amonestar. Y los amonestados, ¿cuál es la conducta que debemos tomar? Los amonestados, los que somos llamados la atención. Aceptar, ¿sí? Con corazón humilde, reconocer que nos están llamando la atención porque estamos mal. A lo mejor tenemos algún justificativo, pero hay que reconocer, ¿no es cierto? Y decir, claro, la persona me amonesta porque no sabe el justificativo. Luego le daré el justificativo, pero si me amonesta es porque está preocupado por mí y por el desenvolvimiento de lo que de mí depende, ¿sí? Entonces dice, hay que reconocer y tener en estima. No juzgarles, no señalarles, no aborrecerles, no despreciarles, no dejarles de lado, no desligarse, sino tenerles en estima. Primer aspecto. El segundo aspecto que nos muestra aquí, dice que esa preocupación, ¿sí? Tiene que ser identificada, esa preocupación para amonestar, para llamar la atención, para redarguir, tiene que ser identificada. Y aquí da, por ejemplo, sin que sea taxativo, pero da 3 ejemplos de personas con conductas de quienes debemos preocuparnos. La primera dice, por favor, amonéstales a los ociosos. Parecería gracioso, pero no lo es. Porque hoy en día, siempre ha habido. Si es que desde esa época dice que amonestan a los ociosos, porque toda la vida hubo gente ociosa, dejada, que no le pone empeño, que no le pone ganas, que no es de espíritu impetuoso, ¿sí? Entonces le dice, mira, por favor, a los ociosos, a los que se les encarga algo, y lo dejan para mañana, para pasado mañana, y ya mismo, y ya voy, algún rato, amonéstales, llámales la atención. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser diligente como el que más, tanto en la obra de Dios, cuanto en todo lo que implica su vida particular, porque no podemos caer en lo que muchas veces caemos, que hay cristianitos y cristianitas que dentro de la obra son muy comedidos, son muy diligentes, son muy abiertos, están muy prestos, pero en casa no lo son, en su trabajo no lo son, y ahí son llamados la atención, ahí son amonestados. Entonces dice, a los ociosos, amonéstales, llámales la atención, para que cambien, para que enmienden, para que corrijan, primera cosa. La segunda, dice que hay personas también de poco ánimo. Es decir, gente que está, acá se dice muy común, se dice gente que está
bajoneada, gente que está menoscabada, gente que está, vea, un poquito con el ánimo por el piso. Vaya usted a saber las razones. Vaya usted a saber las razones. Sí, puede ser que la vida no le está siendo muy grata. Puede ser que los problemas le estén absorbiendo. Puede ser que su círculo social familiar, su círculo cercano, su círculo laboral, ¿sí?, le tenga menoscabado. Es decir, puede ser que la situación económica sea extremadamente crítica y no encuentre una salida. Puede ser que la vida que tuvo en su infancia, en su adolescencia, la vida que le tocó vivir en su matrimonio, ¿sí?, pues le dejó ahí con timidez para enfrentar el día a día. A esas personas dicen, dale ánimo, dile que Dios le ama, que Dios nunca nos desampara, que Dios nos puede hacer cambiar la condición y hacernos cambiar a nosotros nuestra perspectiva de vida. Que si nos cogemos de Dios, Dios es fuerte, Dios es poderoso para levantarnos, sostenernos y sustentarnos. A esas personas dice que debemos alentarles, darles ánimo, inyectar en ellos con palabras, con voluntad, con disposición de corazón y con actitudes, ¿sí? Usted no puede alentar a una persona diciéndole, hey, que Dios te bendiga, que te vaya bien. No, uno tiene que ser más cercano. Somos familia. Entonces tenemos que ser mucho más cercanos. Darle un abrazo, dirigirle unas palabras, mirándole a los ojos, alentándole y con la convicción de lo que estoy diciendo. A ellos, alentarles. Y por último dice a los débiles. ¿A quiénes se refiere? ¿A los mismos de poco ánimo? No, se refiere a los débiles en la fe. A los que aparecen, a ellos dice que hay que tenerles un poquito de paciencia, un poquito de tolerancia y sostenerles. ¿Por qué? Porque digo, se refiere a los débiles en la fe, porque ellos son los que vienen a la iglesia cada 3 semanas, cada vez se van alejando un poquito más, y han perdido el poco vocabulario cristiano que lo adquirieron. Antes uno se encontraba y les decía que Dios te bendiga y ellos decían, bendiciones, pastor. Y ahora te ven, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Sí? Esas personas débiles en la fe, esas personas que lastimosamente nunca crecieron, esas personas que la palabra llegó y cayó en pedregales, esas personas que no son constantes en el camino del Señor y que obviamente a veces que aparecen fruto de un quebranto, de un dolor y desaparecen de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces a ellos dice que hay que sostenerles. ¿Cómo? Con una llamada, ¿sí?, con una palabra, estar pendientes de que vengan. Son niños, son débiles, no tienen la fuerza suficiente. Son débiles en la fe porque siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando y no logran salir de ese tipo de situaciones. Entonces a ellos hay que sostenerles, hay que ayudarles. Nos recomienda y nos dice que por favor no paguemos al mal con el mal, porque eso nos desmerece como hijos de Dios, nos hace idénticos al resto del mundo, porque el pagar mal con mal es una práctica del mundo. Es más, la práctica del mundo no es solo que si a mí me hacen mal te pago con mal, sino que si a mí me haces mal, yo te pago duplicado ese mal. Pero eso es una práctica del mundo, es una práctica de gente que tiene un corazón de piedra, es alguien que jamás sintió la presencia de Dios en su vida, que nunca tuvo el privilegio de leer la bendita palabra de Dios. Entonces dice, ustedes son diferentes, por favor, no paguen mal por mal a las personas. Por el contrario, ¿sí?, enséñale. Y si quieres darle un golpe espiritual, págale con bien, devuélvele con bondad, haz las cosas correctamente. Eso le va no solo a calmar a la otra persona, sino que inclusive le va a terminar doliendo en algún momento determinado de la vida. Continúa diciendo que frente a las circunstancias, frente a las dificultades que hay, porque las hay, y no pocas, y vienen juntas, frente a esas dificultades dice, estén gozosos, es decir, hagan su esfuerzo por no dejarse doblegar por las circunstancias de tristeza, de dolor, de quebranto, por los problemas, por las dificultades, las adversidades, tribulaciones, que muchas veces llegan, porque llegan, vean mis queridos hermanos,
el hecho de que seamos cristianos y la gente que no nos conoce, es necesario que sepa, la gente que cuando nos ve de pronto un poco tristes, cuando nos ve de pronto un poco menoscabados, ¿sí? La gente dice, él ahí está, y se dicen cristianos, ¿y dónde está su Dios? No, no, sí somos cristianos y nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él quiere lo hace aquí, ¿no es cierto? Pero no dejamos de ser humanos, por eso comencé diciendo que las cartas de Pablo contienen enseñanzas, instrucciones y que van dirigidas a seres humanos como nosotros. ¿Que tenemos la salvación? Por supuesto que sí. ¿Que Dios nos ha rescatado? Por supuesto que sí. ¿Que Dios es nuestro ayudador? Millón de veces sí. Todas las bondades de Dios. ¿Que tenemos promesas en todas las áreas de nuestras vidas y que las vamos a alcanzar? Claro que es así. Pero a veces hay problemas, ¿sí? Y estamos entrando ya en el meollo de esta charla. ¿Por qué? Porque por un lado nos pide que estemos gozosos, eso es decir, a pesar de las dificultades, y nos recomienda dos cosas más. La penúltima cosa que nos recomienda en esta carta dice, como yo sé que hay dificultades, como yo sé que no nos gusta que nos amonesten, como yo sé que el cristiano vive en el mismo mundo en el que vive el resto, ¿sí? No nos pertenecemos a Él, no nos identificamos con Él, no vivimos conforme a Él, pero vivimos en este mundo. De tal manera que lo que nos va a sostener frente a las distintas circunstancias y nos va a sostener, oiga, unidos como familia en la fe, para apoyarnos, sea esto, amonestándonos, colaborando, siendo solidarios, pero unidos en la fe. Lo que hay que hacer es orar. Orar, orar y orar, tal como nos dice ahí, orar sin cesar. Es decir, aquí nos está diciendo dos cosas. La primera es que la vida no puede ser enfrentada, sea en tiempos buenos, en tiempos medianos o malos, pero la vida no puede ser enfrentada si no hay una relación de comunión íntima con Dios y que es únicamente a través de la oración. Les repito, la vida del cristiano, sabiendo que somos cristianos, llamados a hacer luz en un mundo cada vez de densas tinieblas, no puede ser enfrentada. Nuestra vida, la vida del cristiano, no puede ser enfrentada por las distintas circunstancias que se nos presentan, porque, insisto, vivimos en un mundo terrible, aunque no nos pertenecemos a él. No podemos vivir sin orar constantemente, totalmente. Y aquí digo, nos está diciendo dos cosas. La una, cada acción de nuestra vida, cada objetivo de nuestra vida, cada plan, cada mañana cuando nos levantamos, ¿sí? Tiene que estar respaldada y conectada con Dios a través de la oración. Todo el tiempo, orando, pidiéndole. Hay tiempos exclusivos de mi relación con Dios en los que nada me distrae. Doblo rodillas, inclino mi rostro, me rindo ante Dios y tengo mi tiempo de oración. Hay veces que la oración es expresada en medio del ajetreo, en medio de las actitudes, fruto de qué? Del momento. Hay oraciones largas que buscan esa intimidad profunda y queremos mantenernos en esa intimidad, como la que hizo Nehemías, como la que hizo Daniel. Hay oraciones que demandan poder del momento, como la que hizo Elías. Hay oraciones de angustia como la que hizo Pedro cuando se hundía después de dar unos pocos pasos en el mar. Hay distinto tipo de oración, pero todo es oración, todo es comunión con Dios, todo es Señor, dependo de ti, ayúdame, ahora voy. A esta hora mi hijo tenía que dar el examen, este mismo momento tal persona está viajando, cuídale, protégele, ampárale. Señor, que no vaya a llegar atrasado, tú sabes que salí con el debido tiempo. En fin, es oración, es oración, es oración. Digo, esta es la primera faceta. Y la otra quizás es mucho más importante reconocer sin restarle importancia a esta. Y es que, ¿cuántas veces hemos orado por un milagro? Por un milagro. Y eso no está mal. Todo lo contrario, está perfectamente bien. ¿Por qué?
porque el orar es conversar con Dios. Y estoy hablando con el Dios de los milagros, con el que hace las cosas sobrenaturales, con el que nos sorprende en un momento determinado cuando ya nos damos más, cuando el agua se nos ha puesto hasta aquí. Ahí oramos a Dios, le pedimos, le clamamos por un milagro, por algo que nuestras condiciones y capacidades jamás podrían darse. Y quizás hemos orado, hemos perseverado, hemos insistido, hemos llorado, porque a veces la compañera inseparable de la oración son las lágrimas. Y todavía no hemos visto un resultado. Y la oración comienza a declinar. Y comenzamos a debilitarnos en ese propósito que quizás en un momento determinado fue muy firme. Y digo, a veces comenzamos a declinar, a debilitarnos en la oración. También nos está diciendo eso. Sigue orando, no declines, no decaigas. Ora sin cesar. Pero pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta ver el milagro. Porque aquí nos estamos comunicando, es el único que puede hacerlo. Ese milagro de sanidad, ese milagro económico, ese milagro emocional, ese milagro sentimental en la vida de una persona, en la vida de una pareja, en la vida de una familia. Ese milagro porque en medio de jueces injustos, la justicia, que son los terrenales, la justicia de Dios prevalezca. Hay que seguir orando. Pero es que ya hubo una primera resolución, Dios algo hará, por favor. Y hay que seguir orando. Por eso le digo, orar sin cesar nos muestra dos cosas. Una, todo el accionar de la vida del cristiano tiene que estar respaldada con oración. Y por otro lado, si la oración ha tenido el objetivo de conseguir un milagro, del único que puede hacer milagros, hay que seguir orando por ese milagro. Hay que seguir pidiéndole a pesar de que no solo no vemos nada, sino que vemos que hay cosas que hasta se oponen, que nos están llevando en una dirección contraria. Pero orar sin cesar. Y le dije por último, para concluir, que este tema se llama Dad gracias a Dios en todo. Y quiero primero destacar esto, para culminar con unos 3 puntos que son importantes de ser entendidos. Lo primero que debo destacar es que la palabra de Dios aquí nos dice que hay que dar gracias a Dios en todo, no por todo. Porque dar gracias a Dios por todo es decir, voy caminando, por dar un ejemplo de lo más sencillo, voy caminando por la calle, tropiezo, caigo, me golpeo, ¿sí? Y tendría que dar gracias a Dios por eso. Es decir, te doy gracias, Señor, por haberme tropezado, por haberme caído, por haberme golpeado. Eso es dar gracias a Dios por todo. Aquí no nos dice eso. Aquí nos dice que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. Es decir, a pesar de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, hay que aprender a dar gracias a Dios. Y permítame resumirlo en estos 3 puntos. Primero, hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Es decir, en periodos de existencia, de dificultades, de problemas, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos en los que estamos tranquilos y en los tiempos en los que estamos alterados, agobiados. En los tiempos en que la preocupación acapara nuestros pensamientos. Usted dirá, pastor, ¿hay cabeza para dar gracias a Dios? La respuesta es, humanamente hablando, no. Mientras estamos en dificultades, en angustias, no hay cabeza para agradecer. Hay cabeza solo para pedir. Pero yo a su vez le hago una pregunta. Y cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, cuando las cosas salen igual como uno las pensó, o mejor todavía, ¿hay cabeza para dar gracias a Dios? A veces tampoco hay cabeza para dar gracias a Dios porque estamos centrados en el éxito, estamos centrados en lo bien que están saliendo las cosas.
y no hay cabeza. Humanamente hablando, a lo mejor no. Cristianamente hablando, siempre, en todo tiempo. Si me va bien, mucho más cuando el milagro llega, cuando las cosas son de color de rosa, lo menos que puedo hacer es dar gracias a Dios en todo tiempo. Y obviamente, cuando las cosas están mal, decirle a Dios, Señor, a pesar de, yo te doy gracias. También en este tiempo, porque sé que tú estás obrando, porque sé que tú estás haciendo un trabajo en mi vida, en mi carácter, en mi conducta. Me estás haciendo crecer espiritualmente. La prueba me va a dejar una enseñanza. La dificultad me va a dejar un camino abierto para los pasos más adelante. Entonces, primer aspecto, en todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Segundo aspecto, en toda situación. En toda situación. ¿A qué nos referimos en esto? A las situaciones principalmente emocionales y a las situaciones económicas, a la prosperidad y a la escasez, a la felicidad, al gozo, a la dicha, a la tristeza, al dolor y al quebranto, en toda situación. Y tercero, en toda condición. La situación, la anterior, el punto 2, que es dar gracias a Dios, en toda situación se refiere a lo externo de nuestras vidas. Pero esta tercera, que es en toda condición, se refiere a la situación interna de nuestras vidas, porque las situaciones pueden ser tales, pero las condiciones tienen que ser las que emanan de un corazón rendido a Dios. Con esto estoy diciendo que hay veces que hay condiciones físicas, por ejemplo, difíciles, enfermedad, limitaciones. Hay condiciones anímicas, tristes, menoscabados, propensos a la depresión, aflicciones que llegan a nuestras vidas y nos golpean. Pero también hay situaciones, hay condiciones en las que uno se siente, vea, un Superman, en las que uno se siente un autosuficiente. Hay condiciones anímicas en las que uno cree que es mejor que el resto. Hay condiciones anímicas en las que uno piensa que es, como se decía antes, el rey de Roma. Esas quizás son más peligrosas que las que mencioné hace pocos minutos. Mis queridos hermanos, queridos amigos, familia de la fe que nos escucha, hay una recomendación que se repite aquí 2 veces y con esa quiero concluir. La una está al final del versículo 13 y la otra al final del versículo 14. Dice, tened paz, tened paz. La paz es una condición que se da en nuestras vidas y depende enteramente de nuestra relación con Dios. No depende de lo que pasa en nuestro entorno, no depende de lo que vivimos en el día a día, no depende de los resultados que tengamos en cuanto a los procesos de nuestros proyectos de vida. No depende de eso. La paz depende de la relación que usted y yo tenemos con Dios. Así que la paz depende enteramente de nosotros. Que esa paz a veces se ve alterada, pero también se ve apaciguada por mi relación con Dios, por mi obediencia, por mi sujeción y sobre todo por mi fe, por mi credibilidad en ese Dios todopoderoso al cual le predicamos y a quien debemos darle gracias a Dios en absolutamente todo. Mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas, nos ayude a vivir en sujeción, nos vuelva a sus sendas si es que nos hemos apartado, alejado, nos permita relacionarnos con respeto, con amor, en medio de la familia de la fe y obviamente con las otras personas también, porque debemos tener buen testimonio para con los de afuera.
y que nosotros podamos reflejar a Cristo, esa luz maravillosa que es Cristo Jesús, en medio de un mundo tan complicado, difícil y de tinieblas, que usted y yo sabemos que así está el mundo. Pero con nosotros está Cristo y es de esperanza de gloria. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.